Vamos a charlar un ratito con el colega, analista internacional, Andrés Repetto, por supuesto que preocupan muchas situaciones que se están dando en el mundo de cada vez mayor gravedad, que por supuesto, si bien nosotros estamos lejos y decimos, ¿no?, la posición geográfica argentina, geopolítica nos privilegia, entendemos que la situación es cada vez más delicada. Así que lo vamos a saludar primero. Andrés, buenos días, ¿cómo te va? Seba Soso de este lado te saluda. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo te va? Buen día para todos, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos, Andrés, gracias por tu generosidad. En primer lugar, preguntarte por lo que está pasando hoy en la Franja de Gaza. Hoy comentábamos una noticia en la cual se anunciaba que Israel asesinó al número 1 de Hamás. ¿Qué información manejas vos? Y por supuesto, si podés también describirnos qué está pasando hoy en la Franja de Gaza en cuanto a lo que es la asistencia humanitaria de la que tanto se habla y por la que pide insistentemente el Papa León XIV en cada una de sus intervenciones. Bueno, con cada pregunta abriste un tema. Decirte, hoy estamos en el día 601 de por lo menos 20 rehenes que se sabe que están con vida, secuestrados por Hamás. Ayer escuchaba los testimonios de familiares y seres queridos de los rehenes secuestrados ese 7 de octubre del 2023, con términos muy duros desde hace tiempo ya hacia el primer ministro. Lo menos que le dicen es que el primer ministro israelí, los propios familiares de los secuestrados, tiene manchadas las manos de sangre porque ven que no solo no ha hecho lo suficiente para realmente lograr la liberación de sus seres queridos, sino que antes de eso pone situaciones políticas que lo benefician, y situaciones militares que muchos familiares dicen, incluso hay militares que dicen que en este momento la guerra en Gaza no está cumpliendo esos objetivos. Eso para, antes de hablar de del desastre humanitario y de la crisis de hambre que se está viviendo en la Franja de Gaza, que es el otro enorme tema del que estamos viendo imágenes prácticamente como si fuese un reality. Hoy la realidad es que hay una organización, una fundación que fue creada por Estados Unidos con luz verde del gobierno israelí, que incluso antes de comenzar, y me parece que la palabra tiene fuerza, entonces si uno dice ayuda humanitaria se imagina un montón de situaciones que no son las que se están dando, por lo menos por ahora, y generó la renuncia de su director o el líder de ese movimiento, que era un ex marín de los Estados Unidos, porque antes de comenzar renunció diciendo que no se estaban cumpliendo todos los objetivos que ya estaba diciendo las Naciones Unidas que no se iban a cumplir, y por eso las Naciones Unidas decidió no colaborar con esta agencia de ayuda, ¿no? Y lo que estamos viendo es que ante, como dijo el Papa León, la hambruna, ahora no me sale la palabra, la inanición, que es muerte por hambre, ¿no? Que están afectando, que están viviendo ya miles de ciudadanos palestinos o de palestinos en la Franja de Gaza. Bueno, la situación obviamente es muy, muy compleja, porque lo que las Naciones Unidas y los expertos en el tema lo que dicen, a esta altura lo que tenés que hacer es inundar la Franja de Gaza, que está totalmente destruida, con cientos y cientos y cientos de camiones, y no de a 200 o 100 o 300, sino mínimamente entre 500 y 600 camiones con alimentos, medicamentos, combustible. Se habla que de las 2.100.000 personas que están en la Franja de Gaza, 500.000 están ahora en problemas con hambruna, ¿no? Y bueno, basta ver también los testimonios, el caos, ¿no? Por supuesto, al entrar poca comida, lo que se están produciendo son saqueos y mayor desesperación, y bueno, muchas quejas, por lo menos lo que puede uno ver con gente en el terreno ahí, es que incluso ahora la ayuda empieza a ser selectiva y no se le da todo, así que la cuestión, por lo menos por ahora, es bastante desastrosa, esto dicho por las Naciones Unidas y
y distintas agencias humanitarias que hasta ahora eran los que llevaban la comida. Lo que pasa que el hambre se convirtió en un arma de guerra, porque por decisión del gobierno de Netanyahu, desde el 2 de marzo, que adrede no se permitió la entrada de nada a la Franja de Gaza, porque de acuerdo al primer ministro y sus asesores, eso era robado por Hamás y le daba poder a Hamás. Entonces, bueno, obviamente quienes están pagando, como ha pasado desde el primer momento, el costo de lo que está pasando en la Franja de Gaza son los civiles, que hoy son continuamente obligados a desplazarse de un lugar a otro en situaciones que no se han visto nunca, y bueno, y una situación humanitaria desastrosa, ¿no? Andrés, buen día. Jimena Lopérgolo te saluda. Te escuchaba recién. ¿Qué tal? Buen día. Te escuchaba recién que mencionabas que Netanyahu hizo del hambre un arma. ¿Cómo se para la comunidad internacional y sobre todo cuál es la postura hoy de Donald Trump, que hasta no hace tanto se sacaba fotos con Netanyahu, la semana pasada intentó alejarse un poco, pero todavía su postura no se termina de definir? Bueno, el propio presidente de los Estados Unidos dijo que los palestinos estaban muriendo de hambre, pero responsabilizó de eso al grupo terrorista Hamás. O sea, más allá de quién sea, hay una realidad, que la gente está con hambre y necesitan de forma urgente comida. Mira, la comunidad internacional creo que con bastante poca actividad, ¿no? Es decir, claramente hay ciudadanos de una categoría y ciudadanos de otras para el mundo, y esto lo vemos no solamente en la Franja de Gaza, sino en Sudán, en un montón de conflictos. Pero bueno, hoy la comunidad internacional no está haciendo ni queriendo poder hacer mucho. Estamos en un momento del mundo donde quien tiene el poder para hacer lo que quiere lo hace, al no haber una comunidad internacional que le dé poder a las entidades multilaterales de poner bordes a lo que se puede y lo que no se puede. Entonces estamos en un mundo donde el que tiene poder lo hace. Yo, si antes iba a tu casa y te tocaba el timbre y vos me invitabas a pasar, hoy el mundo hace que yo patee la puerta, entre a tu casa, saque las cosas de la heladera, me sirva, coma, te deje todo tirado y me vaya. Ese es el mundo de hoy. Entonces, no, la realidad es que Israel, o el primer ministro, para no englobar a toda una nación, porque vos escuchás testimonios de quienes hoy tienen a sus seres queridos secuestrados por este grupo terrorista, al que es a los primeros que no le importa nada a los palestinos, porque si no hubiesen llevado adelante ese ataque terrorista sabiendo cuál podía llegar a ser la respuesta y que cómo la iban a pagar los civiles. El gobierno de Israel, o el primer ministro, ha decidido ir a todo, y hasta ahora la realidad es que toda esa campaña ahora está, por ejemplo, llamando a 450.000 reservistas. Es un mantra, ¿no? Vamos a derrotar a Hamás, cosa que hasta ahora evidentemente no ha pasado, si no seguirían enfrentándose con esta organización, y vamos a traer a los rehenes de vuelta, y eso tampoco ha pasado, y de hecho han muerto muchos en cautiverio, o ya sea a manos de los terroristas o en situaciones de combate, con lo cual nada de lo que dijo que iba a hacer en estos 19 meses ha cumplido. Y la verdad que hoy la situación humanitaria es desastrosa. Israel, como potencia que está ocupando lo que por ahora son esos territorios palestinos, es el responsable de bregar que la situación de los civiles, como en todo conflicto, la potencia que ocupa se tiene que encargar. Y bueno, ha decidido por motus propio, desde el 2 de marzo, frenar la entrada de comida para generar una situación interna que es la que estamos viendo hoy, y ahora está tratando de ver cómo, vos escuchás los testimonios de los expertos, esa comida entra, pero de forma limitada y no por un plazo que ayude mucho a la situación. Así que bueno, ahí hay también una responsabilidad, ¿no? Estamos conversando con Andrés Repetto, periodista de larga trayectoria, especialista en temas internacionales. Andrés, no podemos dejar pasar, y te pido por favor una opinión también sobre la situación hoy en Ucrania.
Mira, ayer hubo una situación interesante en Berlín. El presidente Zelensky se reunió con el canciller alemán. Lo que está pasando en la guerra en Ucrania es una situación de cada vez mayor profundización. Yo no me acuerdo si la otra vez te lo mencioné cuando hablamos, hace mucho que yo hablo de una guerra mundial, por supuesto, pidiéndole perdón a los historiadores con otras características. No se puede comparar con la Segunda Guerra Mundial en absoluto, pero digo, por el contexto, la cantidad de países, la peligrosidad. Para que te des una idea, antes de ayer un asesor de Putin, expresidente, lo amenazó a Trump con una tercera guerra mundial. La palabra y los hechos están generando una situación muy cada vez más peligrosa. Por ejemplo, te decía ayer, el canciller alemán le ofreció tecnología a Ucrania para fabricar rápidamente armas de largo alcance, que con esas armas puedan atacar dentro de territorio ruso, y ya también le había dicho que las armas de esas características que tienen las podían utilizar para atacar dentro de territorio ruso. No estoy haciendo una valoración de si está mal o está bien, lo que estoy diciendo es esto no sucedía y ahora está ocurriendo. Estamos en como no sé la edad de la gente que nos está escuchando, pero había una serie cómica que era el Superagente 86, donde emulaba momentos de la Guerra Fría, y por momentos ese agente decía que estaba en un falso edificio y subía a un falso piso 7 a un falso departamento B2, ¿no? Y estamos en un momento similar cuando se habla de cumbres que no son cumbres, cara a cara entre Putin y Zelensky, que no se cumple. Entonces también estamos en el relato global desde todos los conflictos, desde el primer ministro israelí diciendo que quiere llevarle ayuda a los civiles en la Franja de Gaza, a un Putin que dice que quiere un acuerdo de haber bombardeado como nunca distintas ciudades en Ucrania, dice que son los ucranianos los que no se quieren sentar a una negociación, un Trump que por momentos amenaza y le dice a Putin que está absolutamente loco y que ya lo va a escuchar, y después dice, bueno, en realidad esto pasa porque quizás no estamos comunicando bien las cosas. Es decir, lo que hay es un realineamiento claro, después de 80 años, de un Estados Unidos que dejó solo a Europa, que está más con Putin que con los europeos. Esto los europeos lo saben, se están rearmando a toda velocidad ante la eventualidad de que el conflicto finalmente escale más allá de las fronteras ucranianas, y lo que se ve es una situación de cada vez mayor profundización de la guerra. No hemos visto hasta ahora un solo día en donde la situación no se agrave un poco más, ¿no? Esa es la realidad. Y un Estados Unidos que ha decidido jugar partido no por los aliados de los últimos 80 años, sino todo lo contrario, y obviamente todo eso genera un descalabro y un volver a rearmarse, por lo menos para los europeos, ¿no? Andrés, con este panorama que estás describiendo en ambos conflictos, ¿qué nos queda esperar para que se terminen? ¿Que finalmente los palestinos sean desplazados en su totalidad? Y en caso de Ucrania, que termine capitulando y entregando su territorio para que esto termine, porque con este planteo que estás haciendo da la sensación de que vamos hacia ese camino, hacia ese final. Bueno, el presidente Trump propuso en alguna oportunidad que los palestinos sean desplazados de la Franja de Gaza, y siempre se habla de planes de países que los quieran recibir. En algún momento, cuando el hombre de la diplomacia americana, Rubio, ante el Senado decía, bueno, nada forzoso para quienes quieran. Entonces un senador demócrata le dijo, mire, señor Rubio, si usted está bombardeando, está generando hambre, los está desplazando, no es no hay mucha posibilidad de que la gente pueda decidir, ¿no? Alguna vez Trump vio la Franja de Gaza como una situación inmobiliaria y puso un video, ¿no?, ahí de lo que quería. Así que veremos qué es lo que pasa con eso, pero eso está a la vista, ¿no? Creo que lo que estamos viendo claramente es que el ser humano no ha evolucionado nada, y estamos viendo situaciones que parecían solo posibles hace 80 años y se repiten. Putin no puede, ni quiere, ni está perdiendo la guerra en Ucrania,
y Europa no puede perder la guerra en Ucrania porque eso generaría la posibilidad de nuevos conflictos que ya se están dando. Así que no sé cuál es el panorama, pero claramente las dos palabras que habla el Papa, pace, paz y guerra, son las que vamos a seguir escuchando durante los próximos años. Andrés, ha sido un placer conversar contigo. Te deseamos un excelente día jueves. Un abrazo grande desde aquí, desde Rosario, hasta cualquier momento. Gracias. Justamente este fin de semana estaré ahí por Rosario. Ah, bueno, bien. Filmando algunas cosas, así que bueno, quizás nos veamos. Andrés, sí, seguramente. Antes de cortar, contanos todos aquellos que, bueno, están entrando muchos mensajes, por supuesto, saludando y agradeciendo esta charla contigo. Aquellos que quieran seguirte en tus redes sociales, en qué medio te estás desempeñando. Bueno, hoy estoy en Canal 26 todas las noches en un programa que sale a las 22 horas, se llama 26 Global, y en mis redes, @Andrés Repetto, tanto Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, bueno, ahí donde me quieran seguir, los espero. Un abrazo grande, Andrés, que tengas buen día. Gracias a ustedes por el interés. Chau, chau.